Pues muchas gracias a todas las personas que siempre están atentas a esperando el gobierno, para bien, para mal y para estar ahí. Eso es muy bueno. Carolina, cuando yo le mostré Estrategia y Asesoría Política, el libro de Rafael Céspedes Morillo, usted estaba fascinada. Claro que sí. Y sobre todo, cuando yo le comenté que Céspedes Morillo me dijo, no, si se dejan asesorar, porque los políticos tienen asesores, personas que le dicen por dónde y para dónde. Pero a mí siempre me contaba el inolvidable amigo, poeta, político, Hugo Tolentino Dip, de un político muy prestante que le hacían sus discursos, porque aquí creen que es malo hacer los discursos. No, hola Yané, a los políticos sí le arman los discursos, por igual que a la iglesia, sí, a los prelados, y que le decían no te salgas de ahí, ¿oíste? Usted sabe. Pero claro, la emoción, pero que tú no debiste decir eso. Pero ha pasado mucho tiempo, ya hay asesorías online, sí, pero la estrategia y la asesoría política siempre va a ser una materia que encanta, que uno le llama la atención. Y precisamente hoy iniciando, decíamos que si usted compara al presidente Abinader de hoy con el presidente Abinader de hace 4 años, es otra persona. Él ha ido aprendiendo sobre la marcha. Ya él se mueve con la oratoria, él muestra sentimientos. Antes no, antes él era, por eso le pusieron un nombre que no le corresponde, ¿no? Entonces, a mí me encanta, con un poquito de sal. Sí, y a veces guisada, ¿no? Bienvenido. Y con chuleta. Muchas gracias, muy amable. Qué honrado me siento. Entre dos flores, tío. Entre dos flores. Sí, porque Dios mío, claro. Espero no llegar a ser la espina, porque siempre hay una espina al lado de una buena flor. Mire, lo primero es, ¿qué pasó con la abstención? ¿Es verdad? ¿Es determinante o es la misma? ¿O eso es cháchara coyuntural? Adelante. Yo pienso que la oposición se manejó muy mal con respecto a la defensa que hizo el gobierno y la Junta Central Electoral, que coinciden en razones, aunque no motivos. Porque la Junta Central Electoral, para mí, que era la única a quien yo podía culpar, si había culpa, de que la tensión llegara a los niveles que llegó, no entendí nunca, salvo algunos detalles que pueden ser explicativos de lo que fue su razonamiento, de parte del gobierno, de defender tanto el que no hubo tal tensión tan alta. Y para mí un 57% es alto, ¿no? Que no llegó al 70%, no. Ahí hubo lugares donde llegó al 70%, otros mucho menos. Y justamente el gobierno tomó la medida de definir una tensión en un lugar y otra en otra. Para mí las municipales fueron una, no fueron distritales, municipales, regidoría, no, fue las municipales. Y según un amigo que yo a veces consulto, porque yo no soy muy ducho en eso, que se llamó Pitágoras, según él, la abstención fue un 57%. Lo pueden poner de espalda, de lado, pero fue un 57%. ¿Y cuál es la tendencia en el caso de las municipales? Sobre todo que se dio en las últimas décadas. Es mucho más alta siempre que las presidenciales. Porque ahí los recursos de apadrinamiento se tornan un poquito menos fuertes, la promoción es más limitada, y se entiende. Si observamos la campaña de los partidos a raíz de las mismas municipales, vamos a ver que casi todos dedicaron más publicidad a los candidatos presidenciales que a los municipales, lo que le dice que ellos mismos le quitaban valor a las municipales. Yo creo que la abstención fue más alta que lo normal, que el promedio fue más alta. Y yo no es que yo lo crea, es que cuando yo digo si votaron tanto de tanto, eso igual a tanto. Y a mí me da que votó un 43%. El 57% fue la abstención. Al margen
como pasa en toda parte. En la misma mesa, hay una mesa de 300 votantes y votan 280, pero en otra de 300 votan 100, por decir algo, ¿no? Entonces, no veo que tenga trascendencia analizarla por área, porque entonces habría que analizarla por mesa, al final, que es la parte más mínima. ¿Y qué opina usted de que esa abstención, que en el caso de las municipales es un poco más notoria a diferencia de las presidenciales, haya hecho que, por ejemplo, haya una tendencia, una corriente que está tomando un poco de cuerpo, de querer, que está promoviendo reunificar otra vez las elecciones con una modificación constitucional, que claro, permitiría quizás colar algunas otras cositas? Bueno, Rafael Cepeda, como dominicano, está de acuerdo con unificar las elecciones. Yo creo que esa inversión de recursos que se hace así, como se ha hecho, este país no aguanta tantas cosas. Y que salimos de un día de la campaña y al otro día estamos en la otra. Bueno, a veces no salimos, seguimos volados, como decimos para el campo mío. O sea, y cuando era cada 2 años, para mí era peor, porque no había pausa. Sí. Entonces yo creo que deben ser unificadas. Y estoy pensando en más que eso. Yo estoy trabajando la propuesta a la Junta Central Electoral, que no he decidido si lo voy a hacer a través directo de la Junta o lo voy a hacer a través de algún amigo que esté en la Cámara de Diputados. Pero yo pienso que llegó el momento en que deje de gobernarnos la minoría. Que la representación que nos gobiernen sea la minoría. ¿Y cómo se puede conseguir eso? Bueno, el PRM acaba de barrer, para usar una expresión de ellos, acaba de obtener una victoria contundente. ¿En qué proporción? Según los números de la Junta Central Electoral, el PRM barrió en un 23%. Y hasta donde yo recuerdo, lo que me decía Pitágoras, aquel amigo que refiero, el 77 es más que el 23. Entonces a nosotros en las municipales nos va a gobernar la minoría, no la mayoría. Una parte que perdió y otra que no votó. Bueno, pero es un sistema con representación. Mire, es importante saber que Rafael Céspedes Morillo tiene estudios de sociología, de mercadeo político, y eso es importante, es muy conocido en estas lides, eso es importante. Y tiene un libro que se llama Estrategia de Asesoría Política, y estuvo muy cerca durante mucho tiempo de un político que todavía no ha sido valorado como debe ser, que es Jacobo Magluta Azar, que yo pienso que era el político pragmático por excelencia en este país. Jacobo era una figura emblemática, carismática, sincera, cercana, ese era de verdad cercano, encantador. Nosotros en privado jugábamos mucho. Si nosotros lográramos que la gente se pusiera bajo tu mano, si lográramos 2 millones de manos sobre el hombro, tendríamos por lo menos 2 millones de votos. Porque era difícil que Jacobo le pusiera la mano en el hombro derecho o izquierdo a alguien y no sintiera un magnetismo. Claro. Sí. Pero desgraciadamente no quedaron nadie que lo defendiera tal vez como debió ser. ¿Se construyen los liderazgos? Claro, ¿O hay algo que es beberiano, un carisma que tú tienes? Sí, lo que sucede es que es más fácil hacerte bella a ti que a otra persona, porque ya tú tienes lo que necesitas. A lo mejor debemos destacar más, bajándole los lentes o trabajando más. Está trabajándome de verdad. No, ya veo que sí, ya veo que tiene mucho potencial. Pero sí se construye, siempre. Yo no conozco a nadie, hasta ahora, en mis 35 años de experiencia, yo no conozco a nadie que no haya que hacerle algo para completar lo que se requiere. Porque la imagen del político, en este caso, no es que sea bonita, es que sea atractiva, que no necesariamente es lo mismo. O sea, yo tengo que verte y que me llame la atención de manera positiva. Porque a veces hay gente que llama la atención y tú cierras los ojos. Pero sí conoce gente con la que no hay manera de trabajar porque no hay forma. La mayoría. Ah, ok. La mayoría. La mayoría son así. Hay gente que lo que hace es que se pone una lista imaginaria
Yo tengo un amigo por ahí que ya no es tan amigo mío porque... un amigo de un amigo. Sí, me invitó a una cena y en la cena me dice porque yo quiero ser presidente. Ves que no hay almuerzo gratis, No. hay Yo una máxima me reí. económica. Y la risa mía le molestó. Entonces me di cuenta que me estaba hablando en serio. Y yo digo, pero tú estás hablando en serio, ¿no? Me dice, claro, cuando yo he jugado con eso. Digo, pero tú me estás diciendo ladrón. Sí. No me pagues porque no va a ser posible. Eso. O sea, si yo te cojo un dinero a ti para hacerte presidente, yo soy un ladrón porque tú no tienes condiciones para eso. Pero Ay, por mira, eso se mira, separaron. Vamos a ver, en esta coyuntura, ya cuando usted ha explicado... Pero le estaba cobrando la cena. Sí. Por eso, parece. Bueno. En esta coyuntura, que además mencionábamos, y ayer lo trataba con el amigo Espinal Báez, cuando se hablaba de políticos sorprendentes en el área, bueno, hablando de Milei, de Bukele, y yo digo que el político sorprendente contemporáneo es el presidente Abinader, porque él no tenía tradición familiar, sí, pero él no había sido un militante de ningún partido, él formó su partido y está como algo diferente en la política dominicana. Pero en este momento, que debe ser interesante y frustrante para analistas como ustedes, y de tanto tiempo en el medio, porque la oposición se fragmentó. Entonces, hay que suponer que, como concluíamos el segmento anterior, el presidente va solo prácticamente a las elecciones. ¿Usted cree eso? ¿O antes de la segunda vuelta usted tenía una idea de que la oposición podía hacer, antes de las municipales, usted hablaba de la posibilidad de una segunda vuelta, pero ahora la percepción es otra? Entre percepción y realidad, ¿qué dice Rafael Céspedes Morillo? Sí, mira, yo escribo para una revista internacional semanal. Sí, pero no diga así, porque ahí yo lo leo. Bueno, está bien, voy a pasarlo. En ese último artículo, yo trabajo el tema que va por el segundo, son 3 capítulos que va a tener el artículo. Y yo hablo en una parte de lo que para mí es la lectura de lo que acaba de pasar en esa dirección. El presidente, que como tú dices, yo creo que ha sido un alumno aventajado, porque no solamente de esa parte, yo lo vengo, como es mi deber en mi área profesional, lo vengo observando desde que él fue precandidato presidencial contra Hipólito Mejía. Esa parte no la podemos olvidar, que después acepta ser candidato vicepresidencial Hipólito. O sea, no son 4 años, no son 8, son 12, son 16 que tiene. Y bueno, yo asumo que los tropezones hacen levantar los pies y que él tropezó un par de veces y ha ido levantando los pies, aunque a veces mantenga los pies sobre la tierra. Yo creo que la oposición, ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer. Porque el trabajo de un político es hacer cosas para ganar. Claro. La oposición no hizo lo que tenía que hacer. Simplemente pasó eso. ¿Cómo ha dibujado el escenario esos componentes o ese comportamiento? Bueno, yo creo que el presidente está caminando prácticamente solo. Pero tenemos un detallito. Las presidenciales no se ganan con mayoría de votos. Si la atención sigue a esos niveles, pudiéramos tener sorpresa. Y yo seguir teniendo razón cuando señalo, a mí el ambiente ahora me resulta un poco más confuso. Porque ¿qué va a hacer ese 77% que no es del PRM? ¿Qué va a hacer? Bueno, hay una parte que sabemos lo que pudiera hacer, que fue la parte que votó por la oposición, que fue un 14, un 15. Pero la otra todavía no sabemos por dónde pudieran enfocar los cañones. Pero usted podemos decir, y lo voy a interrumpir aunque no debía, tranquila. ¿Usted sí cree que los PRMistas votaron? Quienes no votaron fueron los de la oposición. Eso es lo que yo no estoy convencido, porque si yo me convenzo de eso, a pesar de que el presidente y Farideh Raful dijeron eso, entonces yo estoy diciendo que el presidente no gana en primera vuelta. Si porque eso es había verdad. agotado todas sus capacidades. Porque si él agotó la capacidad de voto
con todos los recursos empleados, con toda la campaña desplegada y expresiones textuales de nosotros votamos. Entonces los que no votaron la gente a votar. son más, Carmen. Entonces, ¿con qué 50 más 1 va a ganar el presidente cuando ahora es lo que sacó, él, quiero decir, el partido, su organización, el partido en conjunto, lo que sacó fue, ¿sabe cuánto? Un 22.9. ¿Cómo? Un 22.9. Fue la victoria del PRM. Pero esta es la primera vez que yo oigo ese dato así. Por eso él está aquí. O vamos a traer los que repiten lo mismo. Usted no ve qué difícil era comentar el discurso. Entonces, espérese. En un país con la ley tan dúctil como la nuestra y con la minoría que usted menciona compactada alrededor del presidente, si saca un 48 le van a decir tú ganaste. No vamos a una segunda vuelta. No. Ahí no hay compactación. Tampoco es así. Eso es lo que se ve. Eso es lo que no conocen de estrategia y de sociología política entienden. Pero eso no es verdad. Eso es así razonablemente porque él es el líder del partido. Pero por Dio Atacio, y me atrevo a mencionarlo por la confianza, y porque yo trabajé ahí y sé lo que hice, hay gente que no va a votar por Luis Abinader. ¿Quién dijo que van a votar por él? ¿Cómo? Ahora, ¿por qué no? Porque el que vota por el alcalde, el vecino, el compadre, el pastor, el primo, el tío, no necesariamente es seguidor de Luis Abinader. Pero en otra época, porque ahora la percepción es que el presidente Abinader tiene el país compactado a sus pies. Exactamente. Dije percepción. Entonces yo puse un ejemplo, un artículo referido hace un rato, yo puse un ejemplo de cosas que yo he hecho y que esta vez se me parecen mucho a cosas que yo he hecho. Y puse de manera clara un ejemplo. El día 4 de diciembre de 1998, yo me reuní con Hugo Chávez de manera privada, como acostumbrábamos a hacer en ese momento diario. Y yo le llevé 2 artes para que él me lo autorizara, porque esa es la normativa. Yo no publicaba nada si él no lo autorizaba. Y eran 2 artes de 2 vallas diferentes, que yo iba a poner en producción para que el día 6 en la noche se instalaran en todo Venezuela. 300 vallas. Una decía, gracias a Venezuela, ahora como presidente haremos patria. Era él diciendo que dándole las gracias porque había ganado. ¿Y la segunda? Pero faltaban 2 días. Y la segunda era con él, con su esposa y su hija más pequeña, felicitando al pueblo de Venezuela por la Navidad. Exacto. Él me decía, ¿y si perdemos? Digo, yo la pago. Pero tengo que mandar a hacer hoy, porque si no, no me da tiempo a que el 7 eso salga. Como los titulares famosos de los periódicos estadounidenses en elecciones que se equivocaron. Exactamente. Y el titular se quedó hecho, felicitaciones a Rafael. Y no fue Rafael que ganó. Le faltó, por la derrota a veces puede pasar. Exacto. Pero un estratega que prive de ser bueno y de conocer el escenario, sabe si eso es factible o no. Y yo estaba convencido de que eso iba a ser el resultado y gracias a Dios fue así. Pero hay otro detalle. Yo le dije, tenemos que trabajar la parte menos creíble para ti. O sea, la gente que menos cree en ti son la gente de poder económico. Tenemos que hacer esfuerzo para que el día 7 la prima de dólar baje. ¿Cómo? Vamos a hacer a Miquelena que se reúna con los banqueros, con esto. Eso es el día antes de la elección. Eso es el día antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque al otro día podíamos manejar, yo tenía posibilidad de llegarle a algunos directores de periódicos y decirle, mire hermano, va a pasar esto. Necesitamos un titular que se nos acomode por este lado. Claro. Entonces, ¿cuál fue el titular de Nacional? Lo podemos buscar en internet que está ahí, y el Universal. Área financiera confía en el presidente electo. Porque es que hay que crear tendencia. Aquí pasó eso. Porque el lunes comenzaron los titulares, y tú tienes un par de meses en los medios de comunicación. Aquí comenzaron los titulares y todos se parecían. Y yo no estoy seguro. 30 años en los medios. Bueno, yo no estoy seguro de que los periódicos
se intercambien posibilidades titulares. Sabemos que eso no es así. Entonces, ¿qué pasó ahí? Algunas peticiones, algunas sugerencias, y eso está primando. Cosa que la oposición no logró hacer, no ni siquiera la planeó, ni se paseó por ahí, por ejemplo, sino cuántas vamos a ganar y cuándo vamos a perder. Pero cuando usted va a una contienda o una lucha, usted no solamente tiene que planear cuál va a ser el resultado, cómo tenerlo, sino qué va a hacer con la corona cuando te llegue. ¿Te la pone en la cabeza o la guarda? ¿Qué va a hacer con ella? Tiene que planearlo. Dice un amigo mío, cuando yo veo a mi candidato, yo no le veo la ganancia, le veo a dónde le voy a poner la banda presidencial. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, realmente, el presidente, y yo siempre lo digo, tiene unos excelentes estrategas y asesores al lado. Eso, en este caso, sí, negarle la calidad de lo que acaba de pasar sería una mezquindad. Yo conozco a algunos de los que están cerca de él y te puedo decir que esta vez fueron extraordinariamente exitosos. A otras veces no lo han sido tanto, pero hay buenos y buenos. No, y creando esa misma percepción. Carolina tiene unas preguntas. Es que quizás eso tiene más valor que lo anterior. Porque esa percepción de que el 18 de febrero proyecta a mayo, que no es verdad, pero eso es lo que la gente está discutiendo. Se olvidó de que el presidente ganó con un 23%. No, eso ahora a nosotros mismas nos sorprende. Bueno, pero saque el número. Ellos sacaron 1.871.000, eso de 3 millones son 49%. ¿Y de 8 millones? Un 22.9. No de 8. Haciendo la benevolencia que ellos plantearon de que había que sacar los votantes del extranjero, porque si tú le pones del 8 no llegan al 20. Pero esa estrategia, sobre todo para generar esa percepción, es buena para los procesos electorales, pero a veces se quedan entonces solamente generando percepción los otros 4 años. Bueno, ¿le da resultado ahí? Bueno, donde está el tema es que a veces hay gente que lanza una mentira disfrazada de verdad y llega un momento que se la puede creer a sí mismo. Si ellos se creen que lo que están diciendo es verdad, pudieran verse feo para la foto, como decimos, porque la realidad es numérica, es la que yo le estoy diciendo. Yo no trabajo contra el PRM, yo analizo lo que hay ahí arriba. Y hay un detalle, y después vamos a hablar de la percepción en sociología, y tenemos que hablar de sus asesorías internacionales, porque llevándose del guión, porque después hablamos del trabajo de la oposición, recordemos que por primera vez, y eso yo lo anoté. Esa palabra va a competir con la palabra millón. Percepción. Millones. Sí, no, por primera vez. Por primera vez. Por primera sí. vez. No, el adanismo, eso es, pero mire. Con la palabra millones. Déjame ver si no digo por primera vez. Me sorprendió escuchar al jefe de Estado y de Gobierno en campaña. Él dijo, no, la oposición se quedó en la adolescencia. ¿Usted recuerda eso? Ellos no tienen madurez, ellos se quedan en un 20%. Están asustados. El presidente de la República estaba haciendo, y eso fomenta más la percepción, no, pero es que estamos absolutamente ganados. ¿Qué le faltó a la oposición hacer? ¿Unirse? ¿O eso es muy simple? Bueno, a primer lugar, a nivel municipal, yo creo que debieron ir unidos. Pero debieron ir unidos para derrotar al PRM, no para derrotarse entre ellos, que fue en gran medida lo que hicieron. Nosotros somos 3, y entonces Carmen y yo nos unimos para derrotarla a ella. No, nosotros vamos a ir juntos en contra de ella. Perdón, entonces, ahí no había una unidad real, para decirlo más claro. Ahí había una unidad circunstancial, donde nos convenga, donde los candidatos sean amigos. Y aquí tuvimos uno muy cerca, que es Santo Domingo Este, donde hay una gente, evidentemente, sin la más mínima posibilidad de ganar, y decide que no va a retirar la candidatura. Es decir, ese tipo de cosas pasaron ahí. Yo pienso que en lo adelante, en función de la presidencial, yo lo veo al revés. Si se unen, pierden votos, no ganan votos. ¿Cómo así? Bueno,
que no es sumatorio, la unidad no da suma, da división interna por lo siguiente. ¿En la oposición? Claro que sí, nosotros vimos que ellos no están unidos con un objetivo, sino con individualismo. Y la situación ha llegado a un punto, según lo que yo observo, de que hay gente que se le puede decir PLDista, más bien son danilistas, que no van a votar por Leonel si en el caso que Leonel fuese la cabeza de la unidad. Pero al revés, si es Abel... Si hubiera sido, porque ya no va a ser. Ya no lo es, pero es que yo creo que eso es conveniente. Creo que a ellos les conviene ir separados. Para medir sus propias fuerzas. No solo para eso. El objetivo no debería ser eso. Eso fue lo que hicieron ahora. Entonces, ¿cuál debería ser el objetivo? Evitar que Luis gane la primera vuelta. Ese es el objetivo único que ellos deben tener. No es contarse, porque entonces van a pelear entre ellos y van a pelear los votos de ellos. No, trabajen para conseguir votos afuera y eviten que Luis llegue al 50+1. Eso es lo que yo haría. Pero usted le está dando un consejo. Eso es lo que yo haría. Mientras sea entre ellos la lucha, la batalla se va a quedar ahí y los otros van a caminar hacia afuera. Porque olvidan, tal vez, que el 40% aproximadamente de este país no somos miembros de partido político. Y no votamos por partido político. No, eso es cierto. Votamos por circunstancias. Y la circunstancia tiene cualquier cantidad de apellidos. Claro. No me gusta, no creo en él, no confío, no me significa garantía, no me motiva, no me resulta, 100 apellidos, pero son alrededor del 38 al 40%. Esos son los que deciden, o nosotros somos los que decimos, los que estamos en esa posición, los que decidimos quién es que gana. Volvemos a la percepción. Para algunas personas ha sido demoledora la derrota del candidato presidencial del PLD en Santiago. ¿Usted piensa que eso tiene Totalmente. ese efecto? Pero no es un problema de percepción. ¿Cuántos votantes tiene Santiago? 640,000 votos. ¿Cuánta gente votó en Santiago? Menos de 150. Entonces el problema, quien venció ahí fue la tensión, lo mismo. Ahora, ¿por qué fue tan alta la tensión? Los agentes del gobierno dicen, no, lo que pasa es que nosotros hicimos un trabajo en Santiago de construcción, de inversión, pero nada más votaron 10 gatos por ti. Entonces, le dije que esto era un contradictor de paradigmas, este hombre. Sí. O sea, ¿cuánta gente votaron? Que la gente no está en eso en Santiago. Pero que arroparon en términos de porcentual. ¿Cuántos votos fueron? No me hable de por ciento, porque cuando yo digo que tú tienes un 90%, es que de 3 tiene 2. ¿Y cuál es el valor de eso? O sea... Pero ganaron. Ganaron. Y eso no le puede negar. Que ganaron con contundencia, también no se le puede negar. Que ganaron con abrumadora mayoría, de los que fueron a votar, no se le puede quitar. Que ganaron con unos números elevados, no. ¿A dónde están? Si de 640,000 votos, votaron 140 y tantos en Santiago. Ahora, de todos modos, haber pedido eso, un handicap negativo, de percepción terrible. Que le porque tumba. si donde lo conocen, claro, no salieron donde a él es votar. jefe, Oye, donde él es el que su arregla plaza. una ciudad parece que no es verdad que puede arreglar un país. Comienza por ahí. Es decir, esa candidatura él no debió perderla. No debió perderla porque... ¿Y por qué la pierde? Bueno, yo leo lo siguiente. Yo creo que él no logró demostrarle a los santiagueros que ese muchacho va a ser más o mejor que él. Él no logró eso. No logró cohesionar el liderazgo. Cohesionar el liderazgo con el muchacho. No hubo... La gente no sintió que él lo representaba. Pero los liderazgos no se endosan, Rafael, también. Oye, ve que tú eres demasiado inteligente, entonces a uno se economiza palabras. Pero qué bueno. Y segundo, sirve para demostrar
y perdóname lo que puede ser un poco de orgullo personal, pero bueno, que hace 2 años, hace 3 años, hace 30 años que yo digo, los votos no son endosables, los votos no se heredan. Usted tiene que buscarse sus votos. Eso no significa que no haya un 1, un 3% de gente que tiene antojera y por donde le digan se tira. Pero esos son 4 gatos. El voto no se hereda y no es endosable. Una pregunta al experto en sociología de la política y de la región. Los hacedores de encuestas, sobre todo para las presidenciales, valoran lo del 50+1 cuando nos ofrecen esas mediciones extraordinarias a favor de... Por eso hablan cosas que no se vieron ahora. Por eso hablan de que tienen 54%, que tienen una aprobación. Aprobación no quiere decir voto. Yo creo que Carmen es una mujer inteligente, tiene mucha experiencia, es bonita, pero eso no quiere decir que te estés enamorando. ¿Quién dijo eso? Estoy reconociendo. Lo puedo someter por acoso, tenga cuidado. Entonces, cuando a mí me dicen que hay un candidato que tiene una aprobación de un 70, lo primero que no lo creo. Lo primero ¿Por es qué? Porque en este país eso no se da. Aquí vamos en contra del que está arriba, regularmente. Pero En ahora no términos luce generales. que todos estamos con Luis. Bueno, lo felicito. Pero la verdad es que hay más percepción que realidad. Y yo insisto en recordar lo que yo acabo de decir, para no repetir. Manejo de una línea de comunicación eficiente y efectiva. Eso es lo que pasó. Y están montados ahí porque la gente está creyendo que eso es así, pero no hace un análisis de los números reales. Santiago, un ejemplo. ¿Y cómo perdió Abel ahí? No, Abel no perdió. Pero como que no, si usted acaba de decir. O sea, en el sentido de que no perdió porque él no hizo nada para ganar. ¿Qué hizo para ganar? Decir Bueno, que era él y montarse arriba de una jipeta por un sunroom, como llaman, y caminar por los barrios. mire, y ahí Iluminada nos está tocando la puerta, pero dígame una cosa. Y hablando de liderazgo, porque tenemos un grupo aquí de venezolanos y venezolanas atentas. ¿Chávez era carismático, trabajador o era el hombre necesario? Chávez era, además de carismático, súper trabajador. Uno de los grandes problemas que yo tuve dirigiendo a Chávez fue no lograr hacerlo descansar adecuadamente. Era súper trabajador. Gracias, Rafael. Usted tiene una cita abierta Claro para que sí, otro programa que comience exactamente a las 2. Gracias a ustedes. Hasta mañana, que es el último día del segundo mes de un año bisiesto. O sea que quien nace mañana tiene que esperar 4 años para celebrar su cumpleaños. Bueno, eso se pone más viejo. No, más menos tarde. Más viejo más tarde, exactamente. Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes. Se quedan con el gobierno que estaban esperando, el gobierno de la tarde. En la Z101